no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromiso para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromiso para vencer toda tentación, hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad, hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios te está buscando, Dios te está llamando, hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Bien, hermanos, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, y el Señor pues sigue hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y ahora vamos a leer Mateo 28, precisamente, donde nos narra ya los últimos momentos del Señor en la tierra, o sea, así físicamente, y cuando les da esta gran tarea a sus discípulos. Mateo 28, una vez que ustedes encuentren la lectura, mis hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Mateo 28, y vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Comienzo yo, mis hermanos, ustedes continúan, y en el versículo número 20 nos vamos a unir. La palabra del Señor dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.
Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos Le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Así damos paso al pastor para escuchar la predicación. Pueden sentarse, hermanos. Mateo 28, hermanos, es un pasaje ya muy conocido por la mayoría de los cristianos. Creo que nosotros no somos la excepción. Y si yo pregunto ahorita, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos leído este pasaje de la palabra de Dios? Yo creo que lo hemos hecho más de una ocasión, más de una vez. Sin embargo, creo que hay mucho que aprender, hay mucho que analizar, que reflexionar sobre este pasaje de la palabra de Dios. Entonces, les invito a que pongamos atención y que pongamos toda nuestra atención a este pasaje, a esta meditación del día de hoy, que he puesto por título En misión permanente. Mateo 28 del 16 al 20, por favor, no cierren sus Biblias y vamos a meditar en este pasaje de la palabra de Dios. El año pasado, casi al final del año pasado, tuvimos una campaña que se llamó Misión Jesucristo. Yo espero que no la hayan olvidado, que la recuerden todavía, pero no solo eso, sino esta Misión Jesucristo nos ayudó a recordar también cómo debemos de llevar a cabo este trabajo que se le encomendó a los primeros discípulos, que se le encomendó a la iglesia, que nosotros tenemos ahorita que seguir llevando a cabo. En misión permanente es un trabajo para la iglesia. ¿Cuál es ese trabajo? Creo que todos deberíamos de conocerlo, todos deberíamos de llevarlo a cabo y tal vez en algún momento dado también pensar en por qué no lo estamos llevando a cabo. El hermano Francisco Núñez, que es el director de las Cruzadas Nacionales aquí en nuestro país, aquí en México, dentro del pueblo bautista, ha acuñado una frase, ¿verdad? Dice que la iglesia que no cumple su misión no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó el Señor Jesús, para eso fuimos llamados, y es por eso que constantemente yo busco la manera de recordar y decir: hermanos, este es nuestro trabajo. Debemos de tener esa misión en mente, llevarla a cabo y no olvidarnos de esto. En misión permanente es el trabajo de la iglesia, esa misión que nunca termina, esa misión que se nos ha encomendado a nosotros. Dice en un pasaje de la palabra de Dios que este trabajo anhelan hacerlo los ángeles, pero a los ángeles no se les permitió hacer esto.
A nosotros se nos encargó y deberíamos de sentirnos contentos, privilegiados, dichosos de poder tener esta oportunidad, esta bendición de poder compartir la palabra con aquellas personas que aún no le conocen. En misión permanente, hermanos, desde el principio, Mateo, el que escribe el Evangelio, enfatizó la enseñanza de Jesús. Uno de los capítulos más importantes dentro de la historia de Jesús precisamente es el Sermón del Monte. ¿Quién no ha escuchado acerca del Sermón del Monte? ¿Quién no ha escuchado cada una de estas enseñanzas? Antes de Misión Jesucristo llevamos otra campaña que se llamó Pasa y Ayúdanos, si lo recuerdan, que estuvo basado precisamente en las enseñanzas del Sermón del Monte. Mateo del 5 hasta el capítulo 7 contiene todas estas enseñanzas, y el evangelista Mateo nos ha dejado muy claro cuáles son esas enseñanzas del Señor Jesús, qué es lo que el pueblo, lo que los cristianos, los discípulos debemos de tener presente. Esta colección muy importante, muy grande de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento lo encontramos en este Evangelio según San Mateo. Ahora, este capítulo que hemos leído, aquí el evangelista relata el último acto del ministerio del Señor Jesús. En términos rabínicos, o en términos que se empleaban en ese tiempo, los discípulos, todo seguidor de Jesús, se le encomendó, y hasta el día de hoy los discípulos deben bautizar, hacer discípulos y enseñar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Los discípulos deben bautizar, enseñar, ¿sí? Y hacer discípulos. Bautizar, hacer discípulos y enseñar. ¿A quién se le encargó este trabajo, hermanos? A ver, apóyenme, quiero que me ayuden. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A nosotros. A mí, dice Uri. Y creo que esto es algo que debemos de emplear de esta manera, hermanos. Nosotros es fácil de decir, ¿verdad? Y bueno, está bien si es a nosotros, pero algo más específico es: se me encargó a mí, a ti, a cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Se nos ha encargado esta misión: enseñar y hacer discípulos. Decía hace rato Mayra, que nos estaba dirigiendo en la alabanza, no sabemos exactamente cuántos años tenga cada uno de los que está aquí en el Evangelio. Sin embargo, esa misión, ese trabajo, no se trata de que, a ver, si ya tienes más de un año, entonces ya puedes empezar. Si ya tienes dos, no. Es desde el momento mismo en que cada persona ha creído, es en ese momento que tiene que iniciar esa misión, porque para eso fuimos llamados, ¿sí? El relato de la resurrección de Jesús aquí lo encontramos en este capítulo 28 que ya leímos, y si se dan cuenta, hermanos, es muy corto, es muy breve. No se nos da muchos detalles acerca de este evento. La resurrección del Señor Jesús aquí en este evangelio es muy breve, y en los demás evangelios también. Ustedes recuerdan, ahora en diciembre también recordamos acerca del anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y también aquí en el Evangelio según San Mateo es muy breve, es muy corto, no se extiende mucho el evangelista para dar por sentado estos hechos que ocurrieron. La resurrección fue un hecho histórico bien aceptado por los lectores de Mateo. Recordemos, hermanos, que este evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos cristianizados, para tener un resumen de todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces los judíos ya tenían presente, conocían las profecías, conocían los mandamientos, conocían todo acerca de la llegada del Mesías, lo que iba a suceder, y por lo tanto no se necesitaba una explicación más exhaustiva, más extensa, para poder convencer a aquellos que ya sabían de qué se trataba. Y es por eso de que no había una necesidad de una narración más extensa. Lo que sí es cierto y es permanente
es que la resurrección declara que Jesús es quien dijo ser. La resurrección viene a confirmar y declara que Jesús es quien dijo ser, que lo que vino a realizar aquí en la cruz fue algo eficaz, algo que dio resultado, que sigue dando resultado hasta el día de hoy, y que ahora ese mismo Jesús crucificado, sepultado, resucitado, ese mismo Jesús ahora vive con un propósito: para ser fiel compañero, maestro y señor de todos aquellos que responden de manera positiva y afirmativa a este trabajo que Él nos ha encargado. Ese Señor Jesús que fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ahora vive para ser fiel compañero, maestro y señor de todos aquellos que responden positivamente a este llamado. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos hemos sentido como que Dios ya me abandonó, como que no siento su presencia, como que Dios se ha olvidado de mí, las cosas me salen mal, por más que me esfuerzo no tengo los resultados que yo quisiera? Entonces, ¿no se cumple esto que está escrito en la palabra? Ese Señor Jesús que vive es fiel compañero, maestro y señor de todos aquellos que responden positivamente al trabajo encomendado. Y si ese Señor vive, y si ese Señor es mi fiel compañero, ¿por qué me siento solo entonces? ¿Se han preguntado? Creo que la promesa del Señor Jesús se ha cumplido siempre. Desde el principio, cuando le dijo a los discípulos, a los 11: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Se cumplió en la iglesia primitiva, con los primeros cristianos. Los siglos que han pasado, que han transcurrido, también han hecho posible que nosotros tengamos el testimonio presente de que esto es verdad, hermanos. Para nosotros no es una excepción, para nosotros no es algo que sea diferente. Entonces, tenemos que hacer algo para nunca sentirnos solos o abandonados. Respondamos afirmativamente, positivamente a esta gran comisión. Estos 5 breves versículos, hermanos, no me voy a basar en todo el capítulo 28, son 20 versículos de todo este capítulo. Quiero enfocarme únicamente en los 5 últimos versículos, del 16 al 20. Pero fíjense, dense cuenta, estos 5 breves versículos muy cortos que forman este pasaje de la Gran Comisión se encuentran entre los más importantes para establecer un programa continuo de trabajo, de servicio dentro de la iglesia. Si la iglesia se enfoca en esto nada más, hermanos, ¿ustedes creen que la iglesia se va a quedar sin algo que hacer? No. Cumpliendo nada más esto, la iglesia tiene trabajo para siempre, para todo el año y todos los años que Dios nos permita estar aquí en este mundo. Entonces no hay por qué decir es que no sabemos qué vamos a hacer como iglesia, ¿verdad? A lo largo de los siglos este ha sido el trabajo, la misión, la encomienda de Jesús para su pueblo. En cada uno de estos versículos, hermanos, analizando, reflexionando, yo encuentro un principio de lo que implica la misión de la iglesia. Y quiero que veamos, que me acompañen y veamos estos principios de estar en misión permanente. Antes de continuar, te invito a que oremos delante de Dios. Estamos ya iniciando este año 2023 y tiene que ser una historia diferente, hermanos, para nosotros como iglesia. Tiene que ser una historia de compromiso, una historia de que nosotros a partir de ahora queremos verdaderamente vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Acompáñame a orar y digámosle a Dios que queremos verdaderamente ser sus discípulos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que en todo momento nos das, nos has dejado. Nos has dado tu palabra para poder dirigirnos delante de ti. Padre bendito, escucha a tus hijos. Esta mañana están aquí reunidos con un propósito
desean glorificar tu nombre, pero también someterse a cada una de tus enseñanzas, tus mandamientos, y es por eso, bendito Dios, que nos encomendamos a ti. Habla una vez más a nuestras vidas, lo necesitamos, bendito Dios. Queremos escuchar tu voz para obedecerla. Concédenos este privilegio. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, ok, les decía, en misión permanente, y en cada uno de estos 5 versículos, hermanos, yo encuentro un principio de lo que implica la misión de la iglesia. Entonces veamos cuáles son esos versículos. En primer lugar, en misión permanente a donde Él nos mande. Pastor, pero es que yo no sé a quién le voy a predicar, a quién le voy a hablar del evangelio. ¿Es verdad? Y yo le he pedido perdón a Dios, ¿verdad? Porque digo, ¿qué sucedió? Bueno, sí sé qué sucede, ¿verdad? Y creo que todos debemos de conocernos y saber qué sucede. Porque, pues sí, de pronto han habido momentos en el que al mototaxista, a la persona que va a mi lado en el camión, o a cualquier persona que se nos presente, han llegado momentos donde yo les comparto el evangelio. Pero hay momentos en donde también de pronto no me atrevo a hacerlo y no lo hago. Yo creo que pasa lo mismo con cada uno de ustedes. Y es bonito cuando compartimos el evangelio. Ayer andaba yo por aquí y cuando regresé a casa, nuevamente le compartí el evangelio a la persona que me llevó, y quedó de venir hoy al culto. Y yo sigo esperándolo todavía, esperemos que sí, ¿verdad? Y vamos a orar por él. Yo le dije a esa persona, oye, le digo, hace muchos años yo recuerdo que tú llegaste allí a la iglesia donde nosotros estamos. Y me dice, creo que sí, dice, he ido a varios lugares, pero no recuerdo mucho. Bueno, luego les platico con más detalle de qué se trata, pero de lo que quiero que estemos conscientes, hermanos, es de que verdaderamente necesitamos comprender este trabajo, la misión de la iglesia, en misión permanente a donde Él nos mande. Muchas veces tú y yo hemos sentido la voz del Espíritu Santo, hemos sentido la necesidad de compartir la palabra y no nos atrevemos. No sé si haya alguien que me desmienta y diga, no, pastor, yo siempre le he compartido a todos los que están a mi alrededor. Bueno, yo creo que a veces no nos atrevemos, a mí me ha pasado. Bueno, ¿qué dice aquí Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Estos 5 versículos, que son el final del capítulo 28 de Mateo, se enfoca en los 11. Sin embargo, analizando el pasaje completo, todo el capítulo, yo entiendo claramente que no únicamente estaban los 11 allí en ese lugar, porque cuando Jesús le dice a las mujeres, cuando Jesús le dice a las demás personas, vayan a Galilea, no se los dice únicamente a los 11. Y yo estoy seguro que en ese lugar, en este monte, habían muchas personas más, los seguidores de Jesús, que también escucharon esta orden de dirigirse a Galilea, porque ahí Jesús iba a estar con ellos y les iba a dar una encomienda. Sin embargo, estos 5 versículos últimos sí se enfocan en los 11. Aquí dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Entonces, la misión permanente, hermanos, es a donde Él nos mande. La mayoría del ministerio de Jesús se llevó a cabo en Galilea, y Él regresa allí para comisionar a sus discípulos. Él decide, hermanos, a dónde debemos ir. Qué bonito es cuando yo escucho o cuando alguien se expresa y dice, pastor, es que yo creo que por aquí tenemos que ir a predicar la palabra, de este lado hay necesidad también, por esta otra parte hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Creo que eso es Dios hablando a nuestras vidas y tenemos que obedecer. Cantamos muy bonito hace rato, ¿verdad? A mí me gusta mucho este canto que entonamos todos. Heme aquí, envíame a mí. Que no sea únicamente un decir de labios, sino que verdaderamente los que estamos aquí, los que entonamos ese canto, lo hagamos una realidad en nuestras vidas, porque tenemos que ir a donde Él nos mande. Los discípulos fueron al monte donde Jesús les había ordenado, y en este
Evangelio según San Mateo, si ustedes lo han leído por completo y si no, les invito a que lo hagan, se narran cosas muy importantes que suceden en las montañas. El Sermón del Monte, que ya les había mencionado, se llevó a cabo en una montaña. También algunos lo conocen como el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. La tentación del Señor Jesús también ocurrió en el monte, ¿verdad? La transfiguración, el monte de la transfiguración también. Y no sabemos el nombre de esta montaña a la cual hace referencia allí en Galilea, pero su ubicación definitivamente no es lo más importante, ¿verdad? No es relevante. Su significado es más teológico que geográfico y demuestra la importancia de esta comisión. En ese tiempo, hermanos, a las mujeres, ustedes saben la historia de este pueblo, no se les permitía ser testigos en la corte. Sin embargo, Jesús escoge a las mujeres para dar testimonio de su resurrección. Este es un privilegio muy grande. Las mujeres son las encargadas de llevar la noticia a todas aquellas personas que aún no han escuchado de la resurrección de Jesús. Y creo que tenían un trabajo no tan fácil las mujeres. ¿Saben por qué? Porque regularmente en ese tiempo las mujeres no tenían mucha credibilidad. Les decía, no eran llamadas para ser testigos en la corte. Los testigos en la corte tenían que ser varones exclusivamente. Ahora imagínense, aparte de que no tienen credibilidad, mucha credibilidad las mujeres, ahora van a dar una noticia de que Jesús, de que un muerto acaba de resucitar. O sea, esto es de locos, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Oye, si eso no sucede, ¿cómo un muerto va a regresar a la vida? Sucedió. Y las mujeres fueron las encargadas de dar esta noticia y ellas comenzaron su misión a donde Jesús les dijo que fueran. Y yo creo que también esas mujeres estaban ahí presentes en este monte donde Jesús estaba dando esta encomienda. Versículo 11, regresemos tantito a los versículos 10, dice: no tengan miedo, les dijo Jesús a las mujeres, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había ocurrido. Ok, las mujeres comienzan su misión permanente a donde Él las mandó, a donde Él las lleva. ¿Cuál es ese mandato que hemos recibido nosotros, hermanos? ¿Estamos yendo? Pero somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos y decimos que obedecemos, ¿verdad? Creo que a veces es difícil y tenemos que reflexionar. Yo les decía, hermanos, tiene que haber un cambio y tenemos que mejorar, tenemos que ser diferentes. Ok, el 2022 ya quedó atrás, los años pasados también, ya no podemos remediar lo que no hicimos, pero a partir de ahora sí podemos renovar, retomar este trabajo que probablemente has dejado de hacer. Vayamos a donde Él nos lleve, a donde Él nos mande. Imagínense, yo me puse a pensar, y si los discípulos en ese tiempo fueran como nosotros en este tiempo, ahora en la actualidad, pues Jesús dijo que fuéramos a Galilea, pero como que pues me llegó una visita de última hora y no voy a poder ir, como que pues me salió otro compromiso, como que no sé, ustedes sabrán qué cosas de pronto ocurren que decimos, pues sí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es la orden, pero pues debemos ir a donde Él nos mande. Estos hombres podrían haber dudado del testimonio de las mujeres, sin embargo, aquí este privilegio se les ha dado a ellas, ¿verdad? Y creo que es algo muy importante que merece la pena recordarlo. Es un hecho de fe empezar obedeciendo lo que Jesús ha ordenado. ¿A dónde te está mandando Jesús a predicar? Si todavía no estás seguro a dónde quiere Jesús que tú y yo vayamos a predicar, sigamos orando,
pero con ese deseo de escuchar su voz para obedecerle. Ok, sí, ya sé, pero pues creo que todavía no es mi tiempo. Sigamos orando, hermanos, y pidiéndole escuchar su voz claramente a fin de cumplir con esta misión permanente. En misión permanente, a donde Él nos mande o a donde Él te mande. En segundo lugar, el siguiente versículo, versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué es eso de que algunos dudaban? Y aún ahí es donde yo me atrevo a pensar, bueno, a los discípulos, a los 11, Jesús ya se les había aparecido antes, según lo narran los demás evangelios también. Y yo creo que no eran esos 11 los que estaban dudando. Yo creo que eran otras personas que también eran seguidores de Jesús, pero que a ellos no se les había aparecido. Y entonces dice que adoraron al ver a Jesús, lo adoraron, reconocieron quién era. Jesús ya había dado evidencia firme, completa, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era Dios mismo. Entonces por eso algunos lo adoraron, pero otros dudaban. Dentro de los seguidores de Jesús siempre va a haber personas convencidas, pero otras no tanto, y por lo tanto va a existir la duda. Seguros sin dudar. Así es como vamos a cumplir la misión permanente. Seguros sin dudar. No lo olvidemos, hermanos. Definitivamente la enseñanza que nos daba el hermano Eduardo en la escuela bíblica dominical creo que es muy importante, que no debemos olvidar, ¿verdad? Sobre la salvación. ¿Quiénes son verdaderamente salvos? Podemos decir que la salvación se pierde. No, definitivamente no. La salvación no se pierde. La salvación es un regalo de Dios y Dios no nos quita algo que ya nos haya dado. Aquellos que de pronto dudan probablemente no están convencidos de que seguir a Jesús a la manera de Jesús es lo mejor. Entonces, nosotros, si verdaderamente somos discípulos de Jesús, si somos salvos, es con un propósito, seguro sin dudar. La autoridad única de Jesús, como Hijo de Dios, exige la adoración de nosotros, sus seguidores. Porque aunque Él nos llama hermanos, definitivamente debemos reconocer su autoridad sobre nosotros. El Hijo de Dios, nuestro Señor, merece nuestra adoración, merece que le adoremos. Jesús, cuando ve a los discípulos, pues yo no veo reclamándoles, diciéndoles, a ver ustedes, ¿por qué están dudando, verdad? Seguramente Jesús sí sabía que algunos estaban dudando. Aquí el escritor del evangelio lo plasma, lo deja escrito, y nosotros tal vez en algún momento podríamos decir, oye, pero ¿qué les pasa a los discípulos? ¿Por qué dudaron? Bueno, no sé qué hubiera pasado si tú y yo hubiéramos estado en ese tiempo. Nos hubiera tocado vivir esa experiencia. ¿Sería yo de los que dudan? ¿Serías tú de los que dudan? No, podríamos decir todos ahorita, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo no dudaría. Bueno, nuestros hechos nos delatan. Y aunque digamos mucho, lo que hacemos es lo que realmente cuenta, ¿sí? Entonces Jesús no les reclama por dudar, ¿verdad? Comprende su duda, yo creo, y se dirige a su fe. Comprende que son seres humanos y que definitivamente van a pasar muchos de estos episodios durante su vida, pero aún así Jesús les pide que sigan haciendo la obra. Para Dios, definitivamente, hermanos, nuestras habilidades son menos importantes que nuestra disponibilidad. Hay personas que de pronto se han excusado y dicen, ay, es que yo no sé hablar como aquellas personas. Qué bonito habla aquel hermano, aquella hermana, cuando predica la palabra, cuando comparte el evangelio, lo hace de una manera muy bonita, y yo no puedo.
y por eso no lo hago. Es que yo no sé qué le voy a decir. Recordemos, hermanos, para Dios nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad, y Dios va a usar a aquel que se deje usar, a aquel que esté dispuesto a hacer la obra. Y durante ese trayecto, cuando hacemos la obra, Dios nos sigue capacitando, nos da la experiencia. ¿Quiénes nacieron sabiendo hacer lo que hacen ahorita? Ya sea que tengas una profesión, un oficio, algo que hagas de forma muy bonita o de forma excelente. Yo estoy seguro que nadie nació sabiendo hacer lo que hacen ahorita. Siempre hubo una primera vez, ¿verdad? Para hacer ese delicioso pastel de elote que le queda muy rico a la hermana Alejandrina, para hacer ese mole que hacen cada una de las amas de casa. No lo sé, ¿verdad? Cada quien, pero si no te hubieras atrevido a hacerlo, seguirías con la idea, es que yo no sé, es que creo que esa persona pues tuvo que estudiar. Y no, yo creo que hay de todo, ¿verdad? Hay quienes tienen la oportunidad de estudiar y hay quienes no, pero aún así aprenden a hacer muchas cosas y lo hacen muy bien. Entonces no tenemos excusa para decir, no, es que yo no sé compartir el evangelio. Cuando lo hagas por primera vez, te vas a dar cuenta que no es tan difícil como creías. Y cuando lo hagas la segunda vez, te vas a dar cuenta que ya lo haces mejor. Y así sucesivamente, 3, 4, 5, 6. Después vas a decir, no me di cuenta ni cómo, pero pues ahora no paro de hacerlo. Qué bonito sería que cada uno de los que estamos aquí esta mañana, un día podamos decir esto. Para Dios nuestra habilidad es menos importante que nuestra disponibilidad. Seguros, sin dudar, es como vamos a llevar a cabo esta gran comisión, esta misión. Además, nuestra habilidad en algún momento puede llegar a obstruir el camino si nosotros dejamos que nuestras fuerzas, nuestros éxitos, nuestros logros obstruyan el plan de Dios. A veces sucede así, y creo que porque, sí, a mí no me pone nervioso el hablar en público y creo que yo lo puedo hacer. Cuando eso llega a pasar en la vida de alguien, es más difícil que Dios pueda usar a esa persona a cuando esa persona dice, creo que me es difícil, pero aquí estoy, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, y yo creo que esto es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. No lo dudes, vayamos para cumplir esta misión, en misión permanente, pero seguros sin dudar. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién da la orden, hermanos? Jesús, que es Dios. Ok. ¿Hay que obedecer a Jesús, sí o no? Y luego, todos estamos convencidos que sí hay que obedecer a Jesús, ¿verdad? Definitivamente. Creo que es necesario recordarlo, analizarlo y reflexionarlo. Definitivamente estamos seguros que Jesús da la orden y hay que obedecerlo. Pero qué insensato he sido muchas veces que yo, este insignificante ser humano, me atrevo a desobedecerlo, la orden que ya ha dado Jesús. Jesús da la orden, hermanos. ¿Quién te llamó aquí a la iglesia? ¿Quién te trajo aquí al pueblo de Dios? ¿Quién te llamó para ser parte de este grupo? ¿Quién? Dios mismo es quien nos ha traído, nos ha llamado, ha puesto en nosotros ese deseo, esa necesidad, esa urgencia tal vez. Entonces, ¿por qué no vamos a obedecerle? No nos llamaron los diáconos, ¿verdad?
o el pastor o algún hermano fundador de la iglesia, el más antiguo aquí en este lugar. Es Jesús, hermanos. Jesús es quien da la orden. Jesús te llamó, Jesús me llamó con un propósito. El llamado de Jesús a una justicia de adentro para afuera se experimenta por medio de la obediencia a sus enseñanzas como cumplimiento a la voluntad de Dios para su pueblo. Claramente, esta autoridad establece el derecho de Jesús de esperar que el pueblo obedezca. Esta autoridad de Jesús está muy clara. Es para que Jesús diga: ok, yo estoy dando la orden y miren cómo mis hermanos de la iglesia de la esperanza, todos y cada uno van a ser discípulos, van a enseñar a otros. Dice, escuché al hermano, a un pastor en esta semana, tuvimos la reunión de pastores el lunes, y uno de ellos decía: no, dice, es que llegó una hermana de la iglesia y me dijo: pastor, dices que quiero que vaya y evangelice a mis hijos y a no sé quién, familiares. Y le dijo él, dice: ¿y yo por qué? Evangelícelos usted, dice. Pues si usted es la que está viendo la necesidad, ¿por qué no los evangeliza? ¿Por qué no les habla de Cristo? Y yo dije, yo no me atrevería a decirle eso a un hermano, a una hermana, pero tiene razón. O sea, sí es cierto, tiene razón. Todos tenemos esa orden de parte de Dios de compartir el evangelio a todos. Jesús no está diciendo: a ver, vayan por todo el mundo y cuando haya que predicar el evangelio, llamen a Pedro, el líder del grupo, el que se atreve a hacer muchas cosas. ¿Verdad que no? No, es una orden dada por Jesús. Claramente esta autoridad establece el derecho de Jesús de esperar obediencia tuya. No, es que yo todavía no soy bautizado, es que yo todavía no estoy comprometido, es que yo todavía estoy viendo. Bueno, pues creo que la idea aquí es de que todos estemos seguros de que queremos verdaderamente obedecer, agradar a Dios. Los mandatos para bautizar, para enseñar, son medios para lograr el objetivo del discipulado. Es una orden dada por Jesús. El trabajo de todos los discípulos es hacer discípulos en todas las naciones, porque es una orden dada por Jesús. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pues sí, en el cielo le obedecen los ángeles, ¿verdad? Y en la tierra los seres humanos nos atrevemos a no obedecer. Yo cuando doy una orden en casa me gustaría y espero que mis hijos obedezcan inmediatamente, ¿verdad? Pero de pronto me toca experimentar eso de que ahorita, al rato, mañana. Y como que eso no es agradable. Pero ya después digo, creo que pues esto es lo mínimo de muchas veces cuando yo he dejado a Jesús, a Dios mismo, de esta manera al no obedecer sus mandamientos, sus mandatos. Tengamos cuidado, hermanos, es una orden dada por Jesús y el trabajo de todos los discípulos. Tu trabajo, mi trabajo es hacer discípulos en todas las naciones. Esto es estar en misión permanente. Estar en misión permanente, hermanos, tiene un propósito. Versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un propósito. La forma del discipulado de Jesús trasciende todas las fronteras, las etnias, género, formas religiosas, para formar una nueva comunidad de fe llamada iglesia.
Jesús no dijo, vayan únicamente con este sector de la población, vayan únicamente a estos lugares. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, a todos los lugares. Es que en la escuela no puedo predicar de la palabra. Es que en el trabajo me van a correr. Creo que hay maneras, hay formas de cumplir la misión en donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que estemos. Podemos dar testimonio. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y no solo hacer discípulos, sino ahora hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando una persona responde a la invitación de creer en Él, veamos, tú y yo ya respondimos en algún momento esa invitación que alguien nos hizo de creer en el Señor Jesús. Pero cuando una persona responde a la invitación de creer en Él, queda regenerada para empezar una vida de discípulo. Esa persona que dice, sí, está bien, yo quiero aceptar, yo quiero obedecer, yo quiero acercarme a Jesús, está decidiendo iniciar una nueva vida como discípulo. Creo que delante de Dios no hay así de que Jesús, sí, como que sí te quiero seguir, pero quiero ser oyente un tiempo, quiero ser simpatizante, después si me convenzo entonces podría llegar a ser discípulo. Creo que no. Esto de forma general, aquí la palabra nos está enseñando que los discípulos somos los seguidores de Jesús. En el acto del bautismo, el nuevo discípulo se identifica con Jesús y con su comunidad de fe y hace una declaración pública de haberse convertido en seguidor de Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Para toda la vida. O no sé si alguien esté pensando aquí, bueno, como que ya se está cumpliendo mi tiempo, ¿verdad? Sí me bauticé, pero como que ya me quedan 2 años más nada más. Bueno, yo no sé si esto sea posible, ¿verdad? Pero creo que el compromiso que hacemos con Dios es serle fiel hasta la muerte o hasta que Él venga. Creemos que Jesús volverá. Y claro que Él volverá. ¿Y qué mejor manera de encontrarnos que haciendo su voluntad? Debería ser nuestro anhelo. En el acto del bautismo, el nuevo discípulo se identifica con Jesús y con su comunidad de fe y hace la declaración pública de haberse convertido en seguidor de Jesús para toda la vida. Este Jesús resucitado, hermanos, está en el centro de la vida cristiana y es la imagen tangible de Dios, de ese Dios vivo. En realidad no está dando una nueva fórmula, ¿verdad? Sino que está enfatizando una verdad teológica simbolizada por el bautismo. Esta es una ceremonia de entrada a la familia de Dios, la familia del nuevo pacto, de manera que lo que uno hace en el nombre de Jesús, lo haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula que Jesús enseña, que ordena para que la iglesia lleve a cabo, es la única vez que la encontramos en la Biblia cuando se bautiza a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es para testimonio de todos los que miran, los que están alrededor. Ya hablamos acerca de la oración, ¿verdad? Entonces en la oración no es válido decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en la oración se nos enseñó a dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para decir lo que tengamos que hablar y también intercede por nosotros, dice la palabra. Pero esta fórmula en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es para testimonio de los que ven en ese momento. Hoy muchas personas creen de manera incorrecta que el título discípulo es para una persona que está comprometida con el trabajo de la iglesia o los que están implicados en algún curso de discipulado. Esos son discípulos, ¿verdad? Los que están tomando esta clase. Y no es así. La palabra del Señor nos enseña que todos somos discípulos. La diferencia está en que algunos son discípulos obedientes
y otros no lo son. No hay de otra. ¿En cuál estás tú? Aquí ahorita todos diríamos, ¿verdad? Obedientes, obedientes, obedientes. Recordemos que nuestros hechos nos delatan. Entonces, nosotros podríamos decir que sí estamos en el grupo de los discípulos obedientes, ¿verdad? Pero creo que Jesús nos conoce más que nosotros mismos. El título discípulo, hermanos, implica obediencia, y la gran comisión es para obedecerse. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no se me pongan tristes, mis hermanos, que verdaderamente es un día para retomar, renovar nuestros esfuerzos y entregarnos delante de Dios. Y Dios va a bendecir el fruto de lo que tú y yo hagamos. El último versículo, versículo número 20, dice de la siguiente manera: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo voy a enseñar a obedecer algo que a mí me mandaron. ¿Y qué es lo que me mandaron a mí? Bueno, sí, yo sé que debo hacer esto, pero como que me cuesta mucho trabajo. Como que yo creo que Dios me entiende, ¿por qué no hago esto? No, espérate, no te excuses. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y la obediencia es para todos, enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Pero yo no le puedo enseñar a alguien, oye, a mis hijos, por ejemplo, saluda, cuando yo llego y no saludo a nadie, ¿verdad? Si a mí me enseñaron a obedecer, eso mismo yo voy a enseñar a los demás. Entonces, sospecho yo que aquí está el detalle. Entonces, muchos no quieren enseñar porque tampoco quieren obedecer. Bueno, es sospecha mía. Y entonces se me dificulta enseñarle a alguien que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro en la vida cristiana, que tiene que hacer esto. Pues, ¿cómo le voy a enseñar a obedecer algo que ni siquiera yo estoy cumpliendo? Entonces la orden de hacer discípulos, hermanos, es porque tú y yo tenemos que ser discípulos primeros. Ser antes de hacer. A ver, espérate, no te equivoques y no vayas a decir, pero como yo no soy, entonces ¿cómo puedo hacer? Entonces por eso no hago. Espérate, entonces estás viviendo engañado, equivocado todo el tiempo y estás perdiendo tu tiempo aquí porque no quieres ser. Seamos discípulos obedientes. No sé si me están entendiendo, yo espero que sí, mis hermanos. Ser para poder hacer. No hay excusa. Yo no puedo hacer porque me cuesta trabajo. Espérate, entonces esfuérzate. ¿Por qué? Porque no estamos solos. En misión permanente, hermanos, porque no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros. El último participio en la gran comisión, enseñándoles, está indicando el proceso mediante el cual los discípulos de Jesús son transformados de manera continua mediante el proceso de ser discipulado y discipular también. Entonces, hermanos, debería ser nuestro anhelo seguir aprendiendo, seguir capacitándonos continuamente. Y si algún hermano, el pastor, alguien que está al frente de un ministerio te dice, ¿sabes qué, hermano, hermana? Necesitamos estudiar, necesitamos aprender, apóyame, quiero ayudarte, quiero apoyarte. Entonces yo quiero llevar a cabo esa orden de discipular, de enseñarle a alguien, pero mientras yo enseño, yo también sigo aprendiendo. ¿Sí se dan cuenta? Hace poquito me decía mi esposa, es que este material de los niños está muy completo. El material que se le entregó a las maestras de la escuela bíblica dominical. Dice, cuando yo comencé a leer este material, me estaba hablando en nuestros inicios allá en Salina Cruz, que ella también fue maestra de niños cuando era adolescente. Dice, yo estudiaba este libro y yo estaba aprendiendo en ese momento toda la teología que contiene, la enseñanza que tiene,
Y de esa manera ella podía enseñarle a los niños todo lo que ella estaba aprendiendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o qué quiero ilustrar con esto, mis hermanos? Es de que esforcémonos por capacitarnos. La escuela bíblica dominical nos provee esa forma de poder capacitarnos, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir creciendo en la palabra. No lo tomes a la ligera. Escuela Bíblica Dominical, aquí está el comercial, ¿verdad? 10 de la mañana, los esperamos a todos. Es más, invita a aquellos que no han venido. Y si se abre algún curso en algún otro momento, también. Es que yo no soy fanático, dirían algunos, ¿verdad? No se trata de que si eres fanático, no. Se trata de tu deseo por verdaderamente querer ser discípulo para poder enseñarle a otros, ser antes de hacer. Y sí se puede, mis hermanos. Bueno, la muestra yo creo que podemos ver en muchos hermanos que siguen al frente en algún ministerio, que desde pequeños hemos podido saber su testimonio, compromiso. Podríamos nombrar, o yo podría nombrar a varios que están aquí en este momento, ¿verdad? De cómo he escuchado historias que dicen, no, es que cuando yo fui adolescente, cuando yo fui joven, cuando yo inicié en la vida cristiana. Pero bueno, lo mejor es de que perseveremos y sigamos adelante, ¿verdad? No aquel que dice, es que antes yo hacía esto y ahorita, pues ya nada, pues eso ya no, como que ya no tiene mucho valor, ¿verdad? Sino si Dios nos permite la vida, nos permite seguir aquí, es porque hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, mis hermanos, y tú y yo tenemos ese privilegio de continuar aquí en este mundo, en este lugar. La obediencia era la marca distintiva de los discípulos de Jesús. Definitivamente, a todos los discípulos nuevos y maduros hay que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús ha ordenado, de manera que vayan siendo cada vez más como Él. Ser como Jesús debería ser mi anhelo. No, pero Jesús era manso y humilde, y cuando a mí me dicen algo yo no me quedo callado. Yo tengo que decirle a los demás, ¿verdad? Entonces, no, ser como Jesús debería ser mi anhelo, tu anhelo, el anhelo de todo creyente. Ser como Jesús, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro que nunca estaremos solos, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, pregúntate una vez más, cuando te sientes solo, desamparado, triste, cansado y sin ilusiones, ¿por qué te sientes así? Probablemente dejaste de obedecer lo que Jesús mandó, porque Jesús no nos falla. Jesús cumple su promesa. Probablemente el que ha fallado o la que ha fallado eres tú, y por eso te sientes triste, cansado, sin ilusiones, deprimido, sin fuerzas, sin ganas. La obediencia era la marca distintiva de los discípulos de Jesús. De palabra o de hecho, la vida de Jesús cumple la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, y a medida que sus discípulos enseñan a otros discípulos a obedecer sus mandamientos, sus vidas reflejarán la voluntad transformadora de Dios en cada una de sus palabras y de sus hechos. Ok, ¿recuerdan ustedes, hermanos, que cuando se le anunció, se dio el anuncio de que Jesús iba a nacer? El ángel dijo: y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Desde el anuncio de su nacimiento se nos enseñó de que Dios iba a estar con nosotros, de que Dios venía para quedarse con nosotros, y Jesús lo está reafirmando una vez más aquí al decir: y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No hay razón para decir es que siento que Dios me abandonó. Eso que lo digan aquellos que no conocen de Jesús, que no conocen de Dios. Nosotros no, mis hermanos. Ningún hecho en la historia encuentra pruebas sólidas como la resurrección de Jesucristo. Hay personas que se atreven a dudar aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Los hombres no creen porque no quieren creer, definitivamente. Y a nadie se le obliga. Hay evidencia sólida de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo hoy. La historia lo confirma.
La elección es personal, la elección es suya, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos ser salvos a través de algún otro santo, a través de algún otro personaje de la historia. No, la Biblia nos dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Únicamente en el nombre de Jesús. No hay elecciones sin consecuencias eternas. Cumplamos la misión, mis hermanos, porque no estamos solos. Ok, en misión permanente, mis hermanos, ayúdenme a recordar. 1, a donde Él nos mande. 2, seguros sin dudar. 3, porque Jesús da la orden. 4, con un propósito. Y 5, no estamos solos. Dios no nos va a mandar a hacer un trabajo y decir, a ver cómo te las arreglas. Entonces ten por seguro que si tú empiezas a predicar y a compartir la palabra con alguien, no estás solo. Jesús está a tu lado y te va a ayudar. No te va a decir, pues allí tú para qué decidiste hablarle, ¿verdad? No, Él nos dio esa orden y no nos va a dejar solos. Anímate, esfuérzate, hazlo. Esta gran comisión, hermanos, que en su énfasis particular ahora en la conclusión del Evangelio de Mateo es una mirada hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba. Ok, ¿por qué? ¿Por qué la gran comisión es una mirada hacia afuera? Esta gran comisión mira hacia afuera porque nos está ordenando a un empuje misionero. Ok, iglesia, hijo mío, mira allá afuera. Esas personas que aún no me conocen tienen que conocer de mí. Ese es un empuje misionero. Esta gran comisión mira hacia afuera, pero también mira hacia adentro. ¿Por qué mira hacia adentro? Porque mientras yo cumplo con esta gran comisión, con este trabajo, con este encargo, entonces yo sigo siendo transformado. ¿Cómo voy a seguir siendo transformado? Porque al ser discípulo, yo empiezo a crecer, a cambiar, a mejorar, a transformar mi vida. Entonces esa es la mirada hacia adentro. Y la mirada hacia arriba es porque tenemos que tener presente, debemos tener presente que Dios es quien ha dado esa orden, que Dios mismo no nos va a dejar y que Él es el maestro por excelencia. Nosotros vamos a enseñarle a los nuevos discípulos a obedecer lo que Jesús mandó, no lo que a mí se me ocurra. Bueno, aquí Jesús ordenó esto, pero yo creo que si no puedes, Dios sabe también que no puedes, ¿verdad? Como algunos dicen, es que Dios sabe por qué no puedo. No, espérate, Jesús dio una orden, Dios dio la orden. No es para ver si puedes o no puedes. Tenemos que esforzarnos por poder. No estamos solos. Esa es la mirada hacia arriba también. La gran comisión mira hacia afuera, hacia adentro y hacia arriba. Entonces, la invitación el día de hoy, mis hermanos, es que ese Jesús resucitado, ese Jesús ascendido, ese Jesús que vive por siempre, nos está recordando lo que debemos hacer. Ojalá, hermanos, que seamos discípulos fieles y obedientes de Jesús al caminar en la intimidad más estrecha con Él y proclamar estas buenas nuevas de que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si tú lo crees así, si tú quieres retomar ese compromiso que Jesús ya nos hizo o que nos invita a hacer, yo te invito a que te pongas de pie, oremos, clamemos a Dios, comprometámonos con Dios y verdaderamente esforcémonos. No estamos solos. Ponte de pie y ora conmigo, por favor, y de esta manera entregamos nuestras cargas, nuestros obstáculos, dificultades que de pronto creemos que tenemos y que no hemos podido evitar. Bendito Dios, gracias por tu presencia. Verdaderamente sentimos tu poder, sentimos que no estamos solos cada vez que cumplimos aquello que tú has ordenado. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tus hijos, tu iglesia,
Iglesia La Esperanza. Ayúdanos a verdaderamente valorar ese sacrificio que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Necesitamos, Padre Santo, de ti, necesitamos de tu poder. Llénanos, Padre Santo, de tu Santo Espíritu, de tal manera que cada día nosotros, tus hijos aquí en este lugar, podamos crecer cada día conforme a tu palabra y cada día parecernos más a ti. Esa es la meta que tú trazaste. Ese es el fin y el propósito para lo cual tú nos has llamado. Bendice la vida de mis hermanos, escucha sus oraciones. Si alguien siente que no puede, si alguien cree que no tiene el valor suficiente, las habilidades necesarias, Padre bendito, yo te ruego que tú sigas obrando en su vida de tal manera que ese hermano, mi hermano, tu hijo, mi hermana, tu hija, Padre Santo, esté convencido de querer obedecerte, de querer hacerlo porque lo necesitamos. Gracias, Dios, por escucharnos, por estar con nosotros, por amarnos tanto y haber mandado a tu Hijo a morir por nosotros. Aquí estamos, somos tu pueblo. Gracias por tu presencia que nos acompaña. Agradecemos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupe sus lugares, por favor, y no olvidemos.